Una gran bendición de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Le damos la gloria al Señor. Amén, amada iglesia. Vamos a continuar en esta mañana y quisiera que abriéramos nuestras Biblias y vamos a buscar en el Nuevo Testamento, en el libro de Segunda de Tesalonicenses. Alabado sea el Señor. Si usted me acompaña, por favor, leeremos en Segunda de Tesalonicenses. Alabado sea Cristo. Poderoso es el Señor. En el capítulo 2, acompáñeme, amado hermano y hermana, por favor, leeré del versículo 1 y vamos a leer la Sagrada Escritura en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra de Dios. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino en la injusticia. Hagamos una oración al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por esta oportunidad en que tú nos permites llegar hasta los hogares de nuestros hermanos y hermanas en Cristo y de amigos y amigas que nos sintonizan en esta hora. Nos unimos en un solo clamor, con un solo intención y deseo y gozo en nuestros corazones de alabar tu santo nombre y también de escudriñar tu bendita palabra. Bendícenos al hacerlo en esta escuela dominical y bendice a cada amigo, a cada hermano que nos escucha. Sé propicio a las necesidades que hay en el alma, en el corazón de cada uno de nosotros y háblanos, Señor, y enséñanos tu santa y gloriosa verdad. Penetra nuestros corazones con tu palabra, que tu nombre sea glorificado al escudriñar tu palabra y que tu Espíritu Santo nos bendiga, nos toque y nos enseñe, Señor, tu santo libro. Revélanos tu verdad en esta hora al escudriñarla, enséñanos y te damos gracias, Dios, por la bendición que tú nos das en esta mañana de alabarte, de orar y de escudriñar tu palabra. Bendice a tu pueblo, Señor, a tu iglesia, que aunque no está presente físicamente aquí, está presente allá a la distancia a través de estos medios de comunicación, de estas redes sociales. Padre, ten misericordia de tu iglesia y enséñanos tu santa verdad en esta mañana. Te lo pedimos dándote gloria en el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea el Señor. Bendecimos el nombre de Cristo, mis amados hermanos. Queremos meditar por unos momentos en estos versículos de la palabra del Señor. Algunas Biblias tienen como subtítulo, cuando llegan a esta sección de la Escritura, un subtítulo que dice manifestación del hombre de pecado. Vemos que es una, por decirlo así, una figura central en algunos de estos versículos que acabamos de leer, pero también se nos describen o se nos mencionan algunos conceptos como los de el día del Señor. Quisiera, antes de que miráramos estos versículos de la Sagrada Escritura, clarificar un poquito
acerca de esto, porque aquí se nos habla, alabado sea el nombre del Señor, en el versículo 3 se nos habla de la manifestación del hombre de pecado, también se le conoce con el nombre el hijo de perdición, y más adelante en el versículo 8 también se le conoce con esta declaración, se le llama aquel inicuo. ¿De quién nos está hablando aquí la Sagrada Escritura? Bueno, muchos comentaristas cristianos coinciden en afirmar que se nos está hablando aquí de aquel futuro dictador mundial que se conoce también bíblicamente como el anticristo. Un comentarista cristiano decía: a lo largo de la historia de la humanidad ha habido muchos líderes malos caracterizados por su gran crueldad. Ha habido muchos. Asimismo, la historia religiosa de la humanidad ha estado plagada de falsos cristos, falsos maestros y de incontables lobos rapaces, tal como lo profetizó nuestro Señor Jesucristo. Pero este hermano declaraba, y lo sabemos que es así por lo que nos enseña la Escritura, que está por manifestarse uno que lo sobrepasará a todos, tanto en poder como en crueldad, en maldad. Y este futuro dictador mundial será el hombre más endemoniado, el hombre más cruel y poderoso que jamás haya caminado sobre la tierra. Y en la Biblia él es conocido con varios nombres. Quiero mencionar rápido algunos de los nombres con que se le conocen las Sagradas Escrituras. En Daniel capítulo 7, versículo 8, se le conoce con este nombre: el cuerno pequeño. En Daniel capítulo 8, versículo 23, se le conoce con el nombre el rey altivo de rostro y entendido en enigmas. En Daniel 9:26 se le llama el príncipe que ha de venir. En Daniel 9:27 el desolador. En Daniel 11:36 el rey que hará su voluntad. En Zacarías 11:15 al 17 el pastor insensato. En Apocalipsis 6:2 es el jinete del caballo blanco. En Apocalipsis 13 versículos 1 y 2 y los que nos describe a continuación, se le conoce como la bestia. En este capítulo que estamos leyendo de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, como acabé de mencionar, se le conoce como el hombre de pecado, se le describe como el hijo de perdición y también como aquel inicuo. Y en el versículo 9 también se le describe como aquel cuyo advenimiento es por obra de Satanás. También, repito, como lo dije inicialmente, es conocido bíblicamente y es más conocido como el anticristo. Y esa palabra anticristo está en la Biblia. Si usted me acompaña un momentito, en Primera de Juan, capítulo 2, verso 22, alabado sea el Señor. Primera de Juan, capítulo 2, verso 22, dice: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. No es el único versículo en donde encontramos, ya vamos a mirar a continuación, este nombre anticristo, pero permítame dar la definición de este nombre o el significado de este nombre. Es una palabra que viene del griego y a nuestro idioma, el español, en nuestras Biblias aparece traducida anticristo. Pero repito, es una palabra que en su original, tal y como nos fue dado el Nuevo Testamento en particular en griego, los escritores del Nuevo Testamento, pues escriben este término, anticristo, que es una palabra griega compuesta o formada por otras dos. Primero está la preposición anti y luego el nombre Cristos, ¿verdad? Esas dos palabras forman el nombre anticristo. Y anti puede significar dos cosas: puede significar contra o puede significar en el lugar de. Amén. Ahora, en el caso del anticristo, pues aplican los dos significados, son apropiados los dos significados, porque el anticristo se va a oponer al verdadero Cristo, estará en contra de Cristo, pero también buscará usurpar su lugar, o sea, tomar
el lugar de Cristo. Por eso se le llama el anticristo. Ahora, como acabamos de leer en Primera de Juan capítulo 2, escuche esto: cualquiera que se opone a la persona y a la obra de Cristo está manifestando el espíritu del anticristo. Eso es lo que enseña aquí la Biblia. Escuche esto, es interesante, porque de pronto tendemos a tener el concepto de que el anticristo será una persona que se manifestará en un futuro, pero algo sorprendente, aquí la palabra nos está declarando de que el espíritu del anticristo ya está manifestándose desde los tiempos en que escribe el apóstol. Él lo declara. Y entendemos entonces a través de estos versículos que cualquiera que se opone a la obra de Cristo y a la persona de Cristo, está en contra de Cristo, está manifestando el espíritu del anticristo. Así que imagínate desde hace cuánto ese espíritu del anticristo está en operación en el mundo. Eso es lo que nos dice Primera de Juan 2:22. Leámoslo de nuevo. Aquí se nos pregunta: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Oiga, el que niega que Jesús es el Cristo es mentiroso, alabado sea el Señor. Pero ¿qué sucede? El apóstol dice inmediatamente: el que niega que Jesús es el Cristo, es el anticristo. O sea, es anticristo, alabado sea el nombre del Señor, el que niega al Padre y niega al Hijo, concluye este versículo. Pero si usted mira en este mismo capítulo del libro de Primera de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 3, dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Aquí está hablando de la encarnación del Hijo de Dios. Todo aquel que diga que Jesucristo no se hizo hombre, que no es verdad lo que dice Juan cuando dice: y aquel verbo, refiriéndose al Señor Jesús, al Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad divina, y niega que aquel verbo se hizo carne, dice: todo aquel, gloria al nombre del Señor, o todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Aquí lo describe una vez más el apóstol. Dice: este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Eso lo dijo el escritor sagrado a los principios de la era cristiana, cuando el Señor, el Espíritu Santo, lo inspiró para escribir estas epístolas. Alabado sea el nombre del Señor. Desde aquel entonces ya él dice: habéis oído que viene, refiriéndose al anticristo, y que ahora ya está en el mundo. O sea, ese espíritu del anticristo viene operando hace mucho tiempo. Si usted ve en segunda de Juan, el versículo 7, segunda epístola de San Juan, versículo 7, dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Nuevamente, ¿verdad? No confiesan la encarnación, o sea, se oponen, niegan la encarnación del Hijo de Dios. Dice: no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Alabado sea el Señor. Y si mira Primera de Juan capítulo 2, verso 18, dice: hijitos, ya es el último tiempo. Oiga, ¿hace cuánto el apóstol Juan escribió esta epístola? Y bajo la inspiración del Espíritu Santo, él declara: ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Y cuántos anticristos no hay hoy día en el mundo? ¿Cuántos, quiero decir con esto, conforme a lo que nos enseña aquí el apóstol, que se oponen a Cristo, a la obra de Cristo, a la persona de Cristo, que niegan su encarnación y que tantas cosas más ellos niegan y blasfeman contra el Señor Jesucristo? Entonces de eso está declarando aquí. Pero como alguien dijo: sin embargo, el último anticristo, el que se manifestará en un futuro, el último anticristo, será la culminación de todos los anticristos que vinieron antes de él. Él será la consumación y manifestación última del espíritu del anticristo. Ese todavía no se ha manifestado.
Alabado sea el Señor. Pero sabemos y creemos los hermanos en Cristo que la venida del Señor no tarda. Pero vamos a seguir considerando el texto sagrado. Ahora, otro de los conceptos que se nos presenta aquí es el relacionado con el día del Señor. ¿Qué es el día del Señor? Del cual el apóstol nos está hablando aquí en Segunda de Tesalonicenses. En particular, lo menciona a la parte final del versículo 2, dice, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Qué es el día del Señor? Bueno, se ha definido el día del Señor de la siguiente manera. Escucha atentamente. El día del Señor, como nos lo describe la Sagrada Escritura, es el periodo de tiempo predicho en las Escrituras cuando Dios tratará directa y dramáticamente en juicio o bendición. Ya le voy a aclarar un poquito por qué en bendición también. Siempre el énfasis es en el juicio. Pero esto tiene que ver con el periodo de tiempo que comprende el día del Señor. Es un periodo de tiempo extenso, largo, al cual la Biblia llama el día del Señor. Entonces, será un tiempo cuando Dios va a tratar directamente con el pecado del ser humano. Hoy día estamos bajo la gracia y hay mucha gente que comete pecados terribles. Y el pecado abunda en la sociedad sin Dios. Pero llegará un momento en un futuro en el que Dios mismo entrará, por decirlo así, en la escena mundial. Y Él va a tratar directamente con el pecado del ser humano. Ese día está en un futuro, no ha llegado todavía. Alabado sea el Señor. Entonces, el día del Señor, escuche esto, incluye el tiempo que conocemos como la gran tribulación. La gran tribulación está incluida dentro de lo que se conoce como el día del Señor. Amén. Incluye el tiempo de la tribulación que precede a la segunda venida de Cristo, cuando Él tratará con el pecado humano directamente, e incluye también el reino milenial de Cristo, cuando Él derramará directamente sus bendiciones. Bueno, si Dios nos permite un día estudiar, y si usted ya lo ha estudiado y ha escuchado acerca del milenio, será un tiempo de mucha bendición. También será un tiempo cuando el Señor gobernará las naciones con vara de hierro y ejercerá total y absoluta justicia sobre la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, este periodo que comprende el día del Señor, repito, abarca la gran tribulación, abarca el milenio y culminará con el juicio del gran trono blanco, que aparece en Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15, que es cuando tendrán que comparecer ante el gran trono de Dios. Y el Señor se sentará sobre el trono. Estará allí sobre su trono como el juez que juzgará a los moradores de la tierra. En particular, alabado sea el Señor, porque esto será hacia el final de los tiempos. Allí aparecerán los muertos, alabado sea el Señor, ¿verdad? Ante la presencia del trono de Dios para ser juzgados por sus pecados, desde el primer pecador hasta el último que murió sin arrepentimiento, sin fe en el Señor Jesucristo, sin creer en Él y por lo tanto sin salvación. Tendrán entonces que comparecer ante el trono de Dios para ser juzgados por sus pecados. Y si usted lee en Apocalipsis 20, será un juicio terrible, y la única sentencia final para cada uno de los pecadores será ser lanzados al lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 20:12, el escritor sagrado Juan apóstol, escritor del libro de Apocalipsis, Dios le dio esta revelación a Juan apóstol, y él en el versículo 12 del capítulo 20 dice: yo vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Todo estará allí registrado, amado amigo que nos escucha. Desde el primer día en que usted respiró sobre la tierra hasta el día en que usted exhaló su último
suspiro o respiración, ya expiró su muerte. Todo está registrado. No hay escapatoria. No hay excusa que presentar ante el trono de Dios en aquel día terrible de juicio. Dios juzgará los pecados de los hombres y las mujeres que murieron sin arrepentimiento y sin salvación, que amaron la injusticia, que amaron la mentira, que rechazaron la salvación de Dios. Serán juzgados por sus pecados. Eso significa que ante Dios todo ser humano es responsable y que un día ante Dios todo ser humano tendrá que dar cuenta de sí mismo, de cómo vivió aquí sobre la tierra, qué hizo con esta vida que Dios le dio, con este tiempo en que el Señor le permitió vivir sobre esta tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Para los que hemos creído en Jesucristo, no habrá tal juicio, porque nuestros pecados ya fueron perdonados y ya nuestra condenación y nuestra culpa fue llevada por Cristo sobre la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Cuando nosotros creímos en Él, en arrepentimiento y confesamos nuestros pecados pidiéndole al Señor perdón, en ese momento nuestros pecados fueron perdonados, nuestra deuda fue saldada y ya no somos o ya no estamos bajo la condenación de Dios, porque recibimos la gracia inmerecida de Dios, el don de Dios de la salvación. Gracia inmerecida, porque lo único que merecíamos era la condenación por causa de nuestros pecados, y eso es lo único que el ser humano merece. Alabado sea el nombre del Señor. Si me comprende, por nuestra pecaminosidad con relación a Dios y a su santidad, nosotros de lo único que somos merecedores es de la condenación por causa de nuestro pecado. No reunimos méritos, alabado sea el Señor, en nosotros mismos. No hay justicia alguna en nosotros mismos para creer que vamos a merecer otra cosa de Dios, el cielo de Dios, la salvación de Dios. Alabado sea el Señor. La salvación de Dios no es posible por mérito personal, por justicia propia. Es un don inmerecido, es un regalo de Dios. Somos salvos por gracia, porque Dios tuvo misericordia y compasión de nosotros, y viendo nuestra condición miserable por causa del pecado, esclavos del pecado, amén, cautivos del pecado y del diablo, Él tomó la iniciativa y Él mismo envió a su Hijo amado a este mundo y se vistió con nuestra humanidad y habitó entre los hombres, como nos revelan los evangelios. Pero su misión era dar su vida por nuestros pecados, derramar su sangre, en este caso sobre una cruz, como nos enseña la Biblia, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Él dio su vida en nuestro lugar por causa de nuestros pecados, aunque Él es sin pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces es gracia de Dios. Ahora, todo aquel que en Él cree es perdonado, es salvado. Todo aquel que se acerca al Señor y le dice: Señor, yo soy un pecador. Alabado sea el Señor. Es que la Biblia dice que todos somos pecadores. Por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno, dice la palabra. No hay quien haga el bien y nunca peque. El único que ha participado de una naturaleza como la nuestra humana y que fue sin pecado es el Santo Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Pero toda la humanidad, amado hermano, alabado sea el Señor, desde el primero hasta el último, somos pecadores que necesitamos la redención, la salvación de Dios. Eso no lo da el dinero, eso no lo da una religión. Eso no lo dan las buenas obras que usted y yo podamos realizar. Eso no lo da el hecho de que de pronto a veces usted se sienta buena persona y deje de hacer tanta maldad y de mentir y de engañar y de robar y de hacer lo que usted hace, y ahora diga: no, por un día voy a dejar de hacerlo, y con eso, por cuanto hoy me porté bien, pensé bien e hice el bien, ya tengo asegurado el cielo. No tienes asegurado
el cielo. Lo único que tienes asegurado es el infierno, hasta que te arrepientas de tus pecados y confieses a Jesucristo, creyendo en Él para la salvación del alma y el perdón de tus pecados, y reconozcas ante la santidad de Dios que tú no eres más que un pecador, sin Dios, sin salvación y sin esperanza. Cuando eso suceda, habrá esperanza para ti. Cuando eso suceda, estarás cerca de la salvación, cuando te arrepientas. Y si te acercas al Señor en ese acto de arrepentimiento y crees en Él, serás salvo. Alabado sea el Señor. A su nombre sea la gloria. Qué hermosa es la salvación y qué hermoso es el don de Dios. No hay que pagar para ser salvos. No hay que hacer, hermanos, no hay que hacer nada para la salvación, en el sentido de que la salvación solamente Cristo, alabado sea el Señor, es el autor de la salvación. Solamente a través de la obra de Cristo somos salvos. Él ya lo hizo todo. Él hizo la obra completa. Nosotros no tenemos que ayudarle a Dios para que nos salve, porque Él hizo la obra perfecta y completa de salvación, enviando a su Hijo, y Él muriendo santo, puro, inocente, sin mancha sobre la cruz, derramando su sangre y entregando su vida, muriendo, dice la Sagrada Escritura, el justo por los injustos. Entonces, en ese acto de expiación de nuestros pecados, como la ley de Dios lo demandaba, muerte para el pecador y derramamiento de sangre para que haya perdón de pecado, porque hermano, el derramamiento de sangre nos habla de muerte, de la pérdida de una vida que muere. Y recuerde que la paga del pecado es muerte, y Cristo murió por nuestros pecados. Alabado sea el nombre del Señor. La deuda fue cancelada, la deuda que demandaba la justicia de la ley divina, la justicia de Dios. Y ahora entonces, usted y yo, por la gracia de Dios, tenemos la oportunidad maravillosa, gloriosa, de ser salvos. Alabado sea el Señor. Cuando creemos en lo que Cristo hizo por nosotros sobre la cruz del Calvario, y que Él allí al morir llevó todos mis pecados sobre la cruz. ¿Por qué vivir entonces más en pecado? ¿Por qué amar el pecado? Si Cristo lo llevó sobre la cruz, para que hoy seas perdonado y seas libre y tengas el amor y el favor y la bondad y la salvación de Dios sobre tu vida. Eso es maravilloso. Solamente aquellos que crean en Jesucristo y sean salvos y sus pecados sean perdonados y experimenten la salvación, el nuevo nacimiento. Aleluya. Y el Espíritu Santo viene a morar al corazón de la persona que ha sido salvada por gracia y regenerada, y recibe una nueva vida en Cristo. Esas personas, alabado sea el Señor, son los creyentes, somos los creyentes, y no estaremos en ese juicio terrible. Estarán solamente aquellos que le dijeron al Señor y a su evangelio: no queremos nada contigo, y le dieron la espalda. Bueno, cuando estamos hablando del día del Señor, comprende todo ese periodo de la gran tribulación. También está el milenio, pero luego está el juicio ante el gran trono blanco. Pero en particular, sí, entendemos que es un tiempo de ira, de juicio sobre las naciones. Si nos enfocamos en particular en lo que sucederá cuando inicie el día del Señor, lo que se conoce bíblicamente como el periodo de la gran tribulación, pues será un tiempo de juicio. Como dije anteriormente, será un tiempo cuando Dios tratará directamente con el pecado de las naciones, con el pecado del ser humano. Alguien lo describió de esta manera y dijo: será un juicio o un periodo, de ira, juicio, indignación, prueba, angustia, destrucción, tinieblas, desolación, trastorno y castigo. Será un tiempo terrible en la historia de la humanidad. La humanidad jamás ha vivido algo semejante todavía. Sabemos por la historia que hemos vivido tiempos terribles, difíciles, que han sacudido a las naciones, a muchas naciones. Hemos vivido guerras mundiales y hemos vivido situaciones muy dolorosas y muy angustiosas, que siembran angustia en el corazón de los seres humanos, pero nada semejante al nivel de lo que sucederá en el tiempo del día del Señor.
Repito, aún estamos bajo la gracia y aún podemos respirar la bondad, la misericordia de Dios. Aún la maldad no ha llegado al punto tal, aunque hay mucha maldad, pero esto irá aumentando, 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 como lo describe el libro de Segunda de Tesalonicenses, donde estamos considerando hoy. Esto irá un aumento. A veces nos escandalizamos, nos entristecemos, nos angustiamos los hermanos en Cristo a causa de la iniquidad, de la injusticia, del pecado que se vive hoy en nuestra sociedad a nivel mundial. Pero esto es solo el comienzo. O sea, las cosas irán aumentando. Será peor, y ya vamos a mirar a través de la palabra cuándo esto se tornará peor. Cuándo esto se tornará peor y por qué. Alabado sea el nombre de Cristo. Bueno, a eso se refiere el día del Señor. Ahora, vayamos de nuevo allá a Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Alabado sea Cristo. Y hay una razón por la cual el apóstol escribe estas palabras a los tesalonicenses. Vamos a notar algo. Vamos a notar que algo ha estado sucediendo en la iglesia de Tesalónica. Si usted ha leído las dos cartas a los tesalonicenses, usted recordará que ya en la primera epístola a los tesalonicenses, Pablo les había hablado un poco acerca de la ira venidera. Les había hablado del arrebatamiento de la iglesia, del rapto, del levantamiento de la iglesia al cielo. En primera de Tesalonicenses capítulo 4, los versículos 13, 14 aproximadamente, más, sí, versículos 15 al 18. Primera de Tesalonicenses 4 del 15 al 18. Y en primera de Tesalonicenses 5 también le vuelve a hablar en los primeros versículos acerca del día del Señor. O sea, estas eran cosas que Pablo ya había compartido a la iglesia, había instruido. Pero ¿qué está sucediendo? Cuando miramos los primeros versículos del capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, vemos a la iglesia turbada, preocupada, angustiada, atemorizada. Alabado sea el Señor. ¿Y qué era lo que estaba pasando? En pocas palabras, lo que estaba pasando es que ellos creían que se habían perdido el rapto de la iglesia y que ya había iniciado el día del Señor y que ellos estaban ya enfrentando la ira de Dios que será derramada sobre la tierra. Si yo considero la angustia y la turbación que había en el corazón de los creyentes de la iglesia de Tesalónica, esto fue fruto del error. Vamos a ver por qué ellos erraron en su apreciación e ignoraron las instrucciones que ya el apóstol con anticipación meses atrás quizás les había impartido. ¿Qué fue lo que pasó? Algunos estudiosos afirman que hubo principalmente dos cosas que llevaron a que los tesalonicenses entraran en esa turbación, en esa angustia. Número uno, las pruebas, los sufrimientos, las persecuciones severas que ellos estaban enfrentando en ese momento por causa del evangelio. Eran persecuciones severas que ellos estaban enfrentando. Fuerte persecución por causa de su fe en Cristo. Y también el error, porque según se entiende a través de estos versículos, algunos falsos profetas llegaron a la congregación y les hicieron creer que aún el mismo Pablo ahora estaba enseñando que el día del Señor ya había llegado. Y eso añadió o aumentó la confusión de los creyentes y entraron en angustia. Me pongo a pensar que esto fue fruto pues del error y de esa apreciación errónea de las circunstancias que ellos estaban viviendo a causa de la persecución. Pero mira la angustia en que ellos entraron. ¿Qué será entonces de aquellos que habiendo escuchado y conocido el evangelio de Cristo le dieron la espalda? Y Cristo viene un día y Él vendrá. Y después de que Él venga, inicie esto que llenó de tanto temor a los tesalonicenses en aquella época, creyendo que se habían perdido el rapto de la iglesia. O sea, eso como que nos arroja un poquito de luz de lo que van a sentir aquellos que se pierdan el rapto de la iglesia. La angustia y la desesperación que se apoderará de ellos, como nos describe aquí la palabra. Mire, leamos en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, dice:
pero con respecto, capítulo 2, verso 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, oiga esto, los eventos de los cuales se nos está hablando aquí el apóstol a los tesalonicenses y a nosotros, está hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Cuando menciona nuestra reunión con Él, se refiere en particular al rapto de la iglesia, al levantamiento de la iglesia, que como lo describe Primera de Tesalonicenses capítulo 4, que cuando eso suceda, mire el versículo 17 del capítulo 4, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Estaremos siempre con el Señor. Esos versículos describen el arrebatamiento de la iglesia cristiana, de la iglesia del Señor. Conoce el Señor a los que son suyos, alabado sea el Señor, a los que han sido sellados con su Espíritu Santo, a los que son realmente de Él, el Señor los conoce. El Señor no se va a equivocar, el Señor sabe a quién va a levantar cuando Él levante a su iglesia, aleluya, por el poder de Dios, por un acto poderoso y sobrenatural del poder de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Pero sigamos, amado hermano, porque queremos concentrarnos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, el rapto, os rogamos, hermanos, en una forma tierna, amable. Pablo quiere corregir el error, ¿verdad? Quiere hablarle a la iglesia y quiere corregir el error que ha provocado en ellos angustia, que les ha hecho perder la paz, el gozo, la esperanza. Y Pablo quiere ahora corregir eso y les dice: hermanos, os ruego, verso 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Amén. Pudiéramos añadir allí: no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar por falsas doctrinas, por doctrinas de error. Ellos ya habían sido instruidos. No se dejen mover fácilmente de lo que ustedes ya han aprendido. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Note las palabras que usa el apóstol. Repito, la iglesia estaba en agitación, estaba atemorizada, tenían miedo. Pablo les dice: no se dejen mover de vuestro modo de pensar, no escuchen doctrinas de error, no se turben de esa manera. Gloria al Señor. Dice: ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Oiga, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, hay tres cosas que Pablo habla allí: no dejéis mover ni os conturbéis, dice, ni por espíritu. Puede decirse, algunos la traducen declaración profética, alude al hecho de que parece ser que un falso profeta declara que ha recibido una revelación de Dios y declara esa revelación que ha recibido. O sea, esto es con el fin de engañar a la iglesia. Supuestamente Dios le ha revelado un mensaje, supuestamente Dios le ha revelado una palabra, y este hombre ahora ha dado una declaración profética, pero es un mensaje de error a lo que se alude aquí según estos versículos, lo que está tocando, el tema que está tratando aquí Pablo. Dice: ustedes no se dejen conturbar, no se dejen perturbar, asustar, ni por espíritu. O sea, porque alguien dijo: yo hablé, Dios me mostró, así dice Dios, y resulta que no es Dios el que está hablando, que es un mensaje erróneo, que es un mensaje falso, que no es de Dios. Entonces no se dejen conturbar ni por espíritu, ni por palabra. Palabra pues significa un sermón, una enseñanza, una doctrina que fue compartida, ¿verdad? Pero en este caso, que era falsa. Ni por carta. Carta pues como si fuera una carta autorizada por los apóstoles y escrita de su puño y letra. Entonces se cree que algunos habían falsificado una carta y la hacían ver como una carta auténtica del apóstol o de uno de sus colaboradores, porque aquí Pablo utiliza el plural, dice como si fuera nuestra. O sea, Pablo y sus colaboradores dice: pero ustedes no se dejen perturbar, ni por palabra, ni por espíritu, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido
de que la venida del Señor o el día del Señor, ese tiempo terrible del cual hablamos ya, está cerca. Entonces, eso es lo que se da a entender o lo que se comprende. La iglesia, de alguna manera, algunos habían llegado, quizás les dijeron, oiga, Pablo está predicando, Pablo está enseñando que ya estamos en el tiempo del juicio, que ya llegó el día del Señor, ¿verdad? Y la iglesia, viendo las circunstancias tan difíciles que ellos estaban atravesando a causa de su fe, ellos creyeron y ellos se turbaron, se atemorizaron, se angustiaron. Ahora Pablo les escribe para corregir eso y él les va a clarificar algo. Les va a decir que antes que ese día llegue, deben suceder dos cosas, les va a mencionar en el siguiente versículo. Dos cosas deben suceder antes de que ese día de juicio llegue, ¿verdad? O sea, él va a confortar a los creyentes. Pudiéramos añadir una tercera que aparece ahí más adelante. Gloria al Señor. Sigamos leyendo. Nadie os engañe, dice el versículo 3, porque no vendrá sin que antes, note bien, sin que antes venga la apostasía, número 1, y número 2, se manifieste el hombre de pecado. O sea, ahí está hablando de dos cosas diferentes. Está diciendo, hermano, no es el día del juicio todavía, o sea, no es tiempo de juicio, no es la gran tribulación, no ha comenzado el día del Señor. No, eso, para que eso llegue, primero tienen que suceder dos cosas: la apostasía y la manifestación del hombre de pecado. Entonces, hay dos cosas. La primera es la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Bueno, definamos por lo menos qué significa esa palabra apostasía. Gloria al Señor. Esa palabra apostasía tiene el significado, de partida, caída, deserción, rebelión, abandono, retirada o separación de aquello a lo que uno se había acercado antes. ¿No? O sea, es una deserción y es una rebelión también y es un alejamiento, es apartarme. En este caso se va a tratar de apartarnos o de apartarse de la fe cristiana, de las doctrinas de Cristo, apartarse del Señor totalmente. Eso es lo que el significado bíblico de lo que es la apostasía, ¿verdad? Tal y como lo encontramos en la Sagrada Escritura. Es un alejamiento y traición total. Ahora, algunos comentan que la apostasía dentro de la iglesia tiene dos dimensiones. Algunos hablan de la apostasía teológica, que es la desviación y el rechazo de parte o de toda la enseñanza original de Cristo y los apóstoles. Eso ya se está viviendo. La apostasía ya se está viviendo. Lo que sucede es que Pablo va a hablar de una apostasía generalizada, como nunca antes se ha visto, en el cual la iglesia profesante se va a apartar, ¿verdad? De las verdades doctrinales de Cristo, de su evangelio, de su palabra. Le van a dar totalmente la espalda a Dios. Ya hoy en día uno se entristece cuando escucha tantas cosas que suceden en llamadas iglesias del Señor y congregaciones del Señor, que niegan las doctrinas del cristianismo, que niegan la fe cristiana, que niegan al Señor. Entonces, eso es apostasía, ya se está viviendo. Pablo lo declaró en repetidas oportunidades en algunas de sus epístolas. Por ejemplo, abra un momentito ahí en primera de Timoteo, capítulo 4, gloria al nombre del Señor. Alabado sea Cristo para siempre. Primera de Timoteo, capítulo 4, el verso 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. No es el único lugar en el que el apóstol menciona. Mire usted un momentito en segunda de Timoteo, capítulo 3, segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Note todas esas terribles cualidades negativas, más bien, no cualidades, sino más bien todas estas cosas tan negativas que se nos describen aquí. Alabado sea el Señor. Serán hombres amadores de sí mismos,
avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y el versículo 5, hermano, es tremendo porque dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. O sea, será gente que se presentará como de Dios, pero que no es de Dios. Gente que se presentará como piadosa, como cristiana, pero que sus hechos niegan la eficacia de la piedad. O sea, sus obras, su fruto, su conducta dicen una cosa totalmente diferente a lo que ellos dicen ser. O sea, todo eso conforma parte de lo que se conoce como la apostasía, ¿verdad? El engaño, el error, la mentira, el apartarse de la sana doctrina, el darle la espalda a Dios. Particularmente usted ve que se señalan los tiempos postreros, los días finales. Eso significa que esto aumentará más y más y más. Ya hoy se viven cosas terribles a nivel del llamado pueblo cristiano. Uno es testigo hoy día de cosas, amados hermanos, que si por la gracia de Dios conocemos la Escritura, sabemos que esas cosas son totalmente contrarias a la verdad de Dios. Entonces, eso es parte de lo que se conoce como la apostasía. Un comentarista dijo: hoy ciertamente hay una apostasía generalizada. La triste realidad es que muchos no están predicando el verdadero evangelio y además están negando las doctrinas centrales de la fe cristiana. Escuche esto. Y eso está sucediendo en verdad. Este escritor es de otra nacionalidad y él habla de lo que está sucediendo en su propia nación. Y él dice lo siguiente, escuche. Muchos están enseñando que Cristo es solo un hombre. O sea, están negando la divinidad de Cristo. Están enseñando que Él es solo un hombre, que no nació de una virgen, que no fue sin pecado, que no resucitó de los muertos. O sea, ellos están negando entonces la fe, están negando todo lo que es el cristianismo. Y tendrán todavía la cara, por decirlo así, de llamarse ellos cristianos o creyentes. ¿Creyentes en qué? Si niegan todo lo que compete a las verdades de la doctrina de Cristo, son unos apóstatas. Alabado sea el Señor. Y este hermano dice, están enseñando, y si están enseñando significa que son supuestamente líderes espirituales. O sea, personas que pueden o están en posiciones para enseñar al pueblo de Dios. Y mira toda la basura que están enseñando, amado hermano. Toda la apostasía, amén. Entonces, todas estas cosas se enseñan. Por ejemplo, sigue diciendo que no resucitó de los muertos, que Cristo no resucitó, que la salvación no es a través de su sangre derramada, oiga lo que están enseñando, y que Él no volverá otra vez. Esa es la doctrina del diablo. Con razón dice 1 Timoteo capítulo 4 que algunos apostatarán de la fe escuchando a los demonios y a doctrinas de demonios. Mire, dice, niegan que las escrituras sean la palabra inerrante e infalible de Dios. O sea, tratan la sagrada escritura de Dios como si fuera cualquier otro libro. O sea, no tienen respeto por la sagrada escritura, no tienen temor por Dios, por su palabra. Y en cambio, recurren o se vuelven algunas otras formas de enseñanza. Ya los apóstoles habían hablado de eso. Como muchos se cansarán de la verdad y se volverán a las fábulas. Mire, hermano, ellos rechazan las normas bíblicas para la vida santa y aceptan prácticas tales como la homosexualidad, incluso entre los líderes de la iglesia. Porque eso se está viviendo, hermano, en algunos sectores del, entre comillas, llamado cristianismo, que no es cristianismo. Bendito Dios. Las escrituras indican, sin embargo, que esta etapa actual de apartarse de la verdad es solo el principio. La apostasía, que hoy es general, pero que se profundiza, aumentará y se volverá más específica. Y llegará un día en que será dirigida por la persona mencionada aquí como el hombre de pecado. Un hombre que se opondrá totalmente
a Dios. Sigamos leyendo en el versículo 3 de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Alabado sea el Señor. Cristo vive para siempre, mis amados. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ya hablamos de la apostasía. Es necesario que venga primero una apostasía general, global. Será terrible, hermano. Será terrible. Será mucho peor que lo que estamos viviendo hoy día. De eso está hablando aquí el apóstol. Y también dice: y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿De quién se está hablando aquí el apóstol? Ya hablamos a la introducción del tema, que se refiere al anticristo. ¿Qué significa esa palabra hombre de pecado? Significa literalmente hombre sin ley. Hombre sin ley. Esta persona será la consumación del hombre de pecado. La consumación del hombre sin ley. Un pecador blasfemo que vivirá en abierto desafío a Dios y a la ley de Dios. Y tendrá una influencia en el mundo nunca antes vista. Oiga eso. Este líder, energizado por Satanás, se destacará como aquel cuyo liderazgo depravado, perverso y sin ley barrerá todo el mundo con una influencia nunca antes vista. Escuche eso. Bendito sea el Señor. Se le llama hombre de pecado porque esta es su principal característica, el pecador consumado. Su vida misma es caracterizada, repito, por el pecado blasfemo y arrogante contra Dios y la rebelión contra Dios. Por eso se le llama el hombre de pecado. Está por manifestarse, no se ha manifestado todavía. Pablo escribe a los tesalonicenses y les dice: no ha llegado todavía la gran tribulación, por usar el lenguaje que entendemos muchos de nosotros. Todavía falta esa apostasía terrible, generalizada, global. Y aparte de eso, todavía no se ha manifestado el hombre de pecado. También lo llama el hijo de perdición. Y el hijo de perdición, amado hermano, en las Biblias inglesas también se traduce como el hijo de destrucción. Y sucede que el anticristo será o estará tan completamente dedicado a la destrucción de todo lo que se relaciona con Dios y con el plan de Dios, que se puede decir que él es la destrucción personificada. Es un hombre maldito. Está destinado al juicio y al castigo eterno en el infierno. Por eso se le llama hijo de perdición. Oiga, hermano, en la Biblia este nombre, hijo de perdición, solamente se le da a dos personajes en la Sagrada Escritura. Alguien dijo: son las dos personas más viles en la historia de la humanidad. El primero que encontramos en el Evangelio según San Juan, se nos habla de Judas. El Señor lo llama hijo de perdición. Sabemos que Judas entregó al Señor, traicionó a Jesús. Y el otro personaje es el anticristo. Lo estamos viendo aquí en estos versículos. Se le llama hijo de perdición también. Bendito sea el nombre del Señor. Él se proclamará a sí mismo como Dios, un blasfemo. Vamos a verlo más adelante. Sigamos con el versículo 4. Dice cómo se nos describe a este hombre pecador y blasfemo que está por manifestarse. En su debido tiempo se manifestará. Dice el verso 4: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea, ese será el momento, el acto más blasfemo de su carrera de rebelión contra Dios. Aquí la Biblia lo está diciendo. Eso está en el futuro. Algunos comentaristas relacionan lo que aquí describe el apóstol con las palabras del Señor Jesucristo y del profeta Daniel cuando hablan de la desolación abominadora, o sea, que compete o concierne a lo que es la profanación del templo de Dios en Jerusalén. O sea, esto nos está haciendo entender también que el templo de Dios en Jerusalén, en el monte del templo, será reconstruido una vez más. Será reconstruido una vez más. Y se reiniciarán los sacrificios.
tal y como el pueblo de Israel los practicó en el Antiguo Testamento. O sea, eso está en un tiempo futuro. Alabado sea el Señor, y eso sucederá. Pero a ese templo, hasta el lugar más santo, entrará este hombre blasfemo, y allí se sentará, y allí él se proclamará Dios, se proclamará como y demandará adoración mundial en ese momento de la historia de la humanidad. O sea, solo pensar eso, amado hermano, alabado sea el Señor, los momentos que le esperan a esta humanidad sin Dios, que no quiere arrepentirse de sus pecados, es terrible. Gloria al nombre de Cristo. Bueno, bendito sea el nombre del Señor. Estoy resumiendo porque este tema es muy largo, amado hermano, pero no tenemos mucho tiempo. Mire, un escritor hablando de este momento de la historia de la humanidad, amado hermano, dice: este hombre, refiriéndose al anticristo, aún no se ha revelado y no lo será hasta que la oscura edad de la apostasía envuelva al mundo. Este hombre surgirá después del rapto de la iglesia, probablemente para calmar las aguas caóticas y agitadas por la partida inexplicable de tantos cristianos. Estará preparado y listo para hablar. Se presentará no solo ante una nación, sino ante un mundo, y ganará su aprobación. Igual que Hitler, surgirá en una escena de tal caos político y económico que la gente lo verá como un hombre con visión, con respuestas pragmáticas y poder para unir al mundo. Y si nosotros analizamos hoy lo que está sucediendo, la conmoción que hay a nivel mundial, nada más por un virus, como este coronavirus del que todos somos conocedores hoy día, toda la conmoción y el caos político, social y económico, y cómo ha afectado en tantas áreas a todo el planeta, amado hermano, y como que no hay no hay en efecto un liderazgo mundial, no hay quien pueda levantarse y decir yo tengo solución, o este es el camino, está la salida, está la ruta a seguir. Pues en condiciones tal vez similares, pero yo creo que aumentadas, mucho peores que las que el mundo está viviendo hoy en día, el planeta estará preparado o estará esperando, o muchos estarán deseando la manifestación de alguien que tome las riendas, que tome el control, de alguien que lo guíe o que solucione los problemas. Así se presentará este anticristo, este terrible hombre blasfemo, hombre de pecado, hombre de perdición, que se rebelará completamente contra Dios, que blasfemará contra el Dios del cielo, pero que tristemente, como nos revela la Sagrada Escritura, muchos, la gran mayoría de los moradores de la tierra irán en pos de él y le servirán y le adorarán, también por lo tanto en abierta rebelión contra Dios. Esto no es broma, esto no es, no son inventos, esto está escrito en la Sagrada. Y cuando uno mira hoy cómo las sociedades, hermano, reaccionan y son fácilmente manipuladas, a veces, hermano, por las redes sociales, por los medios de comunicación, cómo somos influidos nosotros los seres humanos y fácilmente cambiamos de parecer y aprobamos o desaprobamos cosas, ¿verdad? Y por lo general la mayoría sigue a la mayoría sigue a la multitud. Pero estamos hablando de gente que no conoce a Dios, que no tiene al Espíritu Santo, que no puede discernir las cosas espirituales y que fácilmente es envuelta por la mentira y llevada al error. Gente que está ciega, pero nosotros no, los creyentes no estamos ciegos, alabado sea el nombre de Cristo, ni estamos en oscuridad, ni estamos en tinieblas, como escribía el apóstol Pablo a los tesalonicenses, como para que el día del Señor nos sorprenda. No, mi amado hermano y hermana, nosotros debemos estar preparados y más firmes que nunca en las doctrinas santas, sagradas del Señor, en lo que nosotros hemos creído desde el principio. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Mira, amado hermano, todo aquel que niegue a Jesucristo o niegue la doctrina del Señor, no tenemos por qué escucharlo, mucho menos seguirlo. Rechácelo en el nombre de Jesucristo. No crea a las mentiras del diablo.
Recuerde que la palabra dice que Satanás se disfraza como ángel de luz, pero dice también que también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Por un momento, tú que conoces la verdad, ciego y que tienes al Espíritu Santo, considera cuántos ministros del diablo andan por ahí enseñando mentiras, alabado sea el Señor, desviando, extraviando las almas de hombres y mujeres que les creen, que no creen a la verdad, sino que creen al error y hermano, aceptan el error como si fuera la verdad y defienden el error como si fuera la verdad. Pero están tan ciegos, mis amados, porque nosotros tenemos la palabra escrita que claramente nos habla, nos enseña y nos capacita para discernir la verdad del error, para hacer diferencia entre lo que no es de Dios, amén, y lo que es de Dios. Alabado sea el Señor, sí, para hacer la diferencia. Y no solamente para hacer la diferencia, para considerar la conducta, el comportamiento, la moral, el estilo de vida de aquellos que profesan estas doctrinas. Porque por lo general, como enseña la Sagrada Escritura, están cargados de pecados. Están cargados de pecados, aunque se vistan con una apariencia de piedad, con una apariencia de Dios, de justicia, de cristianismo. Alabado sea el Señor. Tarde o temprano sus hechos saldrán a la luz, porque como leíamos anteriormente en la misma epístola de Pablo a Timoteo, alabado sea el Señor, llegará un momento en que se hará manifiesto quiénes son ellos, y con su conducta negarán la eficacia de la piedad, ¿verdad? Negarán la fe que ellos mismos proclamaron un día. Se revelará su mentira, su engaño, su error. Entonces, son tiempos tremendos los que estamos viviendo, pero aún no se ha manifestado, hermano, el hombre de pecado, el hijo de perdición, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pablo dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? O sea, esto ya Pablo les había enseñado a los tesalonicenses, pero mira cómo estaban ahora, y Pablo está tratando de corregir el error que los tiene tan turbados y de traer consuelo a sus corazones. Verso 6 dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Mira, hermano, hay algo tremendo aquí, porque Pablo le dice a la iglesia, ustedes saben qué es lo que está deteniendo la manifestación del hombre de pecado. Los tesalonicenses lo sabían. Pablo ya se los había dicho a ellos. No se nos describe con toda claridad, ¿verdad? O abiertamente de quién o de qué está hablando el apóstol. Solamente él dice en este versículo, léalo de nuevo, solamente él dice que hay algo, bueno, no menciona, no habla de, no usa una palabra que señale a una persona, porque dice es, vosotros sabéis lo que es una palabra impersonal. Alguien dijo, está hablando de una fuerza impersonal. Sí, algo que se opone a la manifestación del anticristo. Algo que está impidiendo que él se manifieste en este mundo. Que está deteniendo esa manifestación. Entonces algunos estudiosos se preguntan y dicen, ¿quién puede detener el plan de Satanás? De poner a ese anticristo, en la escena mundial ya. ¿Quién es el que lo puede impedir? Entonces muchos llegan a la conclusión de que el único que puede detener al anticristo o detener el plan del diablo es Dios mismo. Es Dios mismo. Amén. No hay fuerza humana que pueda detenerlo a él, o sea, al maligno y su plan. Humanamente, el ser humano no puede. Entonces decimos, es Dios el único que puede, y en verdad el único que puede detener al diablo y su actividad, su operación, su obrar, es Dios. Alabado sea el Señor. Por eso es que usted ora, y como nos enseñó el Señor Jesucristo en los evangelios, dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Se hace en su poder, en su nombre, en su autoridad, pero no en nuestra propia autoridad, ni en nuestro propio nombre, ni en nuestra propia fuerza, ni en nuestro propio poder. Alabado sea el Señor. Entonces,
algunos analizan eso y dicen, bueno, el único que puede detener la manifestación del anticristo es Dios mismo, ¿verdad? Dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Sigamos leyendo. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Esa palabra misterio significa algo que ha estado oculto, algo que se ha mantenido en secreto por mucho tiempo y que no puede ser conocido a menos que sea revelado por Dios. Eso significa misterio, ¿verdad? Pero el verdadero carácter de lo que es la iniquidad, dice aquí el apóstol, ya está en acción. O sea, toda esa maldad, toda esa inmoralidad, toda esa falsedad y mentira religiosa y tanta cosa más, eso ya está operando. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Alguien dijo, este misterio de iniquidad que ahora opera de manera oculta y encubierta bajo la dirección de influencias satánicas ocultas, se manifestará entonces claramente ante la vista de los hombres en toda su maldad cuando se manifieste el hombre de pecado. O sea, eso ya está operando. Alabado sea el nombre de Cristo. Pero mire lo que dice este versículo. Entonces, verso 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y aquí insiste el apóstol. Solo que hay quien al presente lo detiene. Relaciona esto con el versículo anterior. Está hablando de que se va a manifestar el hombre de pecado. Pero dice, sabéis lo que lo detiene. Dice el versículo 6. Utiliza una palabra que es una palabra que describe impersonal. Lo que lo detiene. Pero aquí es diferente, porque aquí dice con relación al misterio de la iniquidad y sigue hablando con relación a la manifestación del hombre de pecado, dice solo hay quien al presente lo detiene. Ya no dice lo que lo detiene, sino dice quien lo detiene, y ya se está refiriendo a una persona. En las Biblias inglesas utiliza el pronombre personal tercera persona del singular él, he en inglés, él. O sea, eso significa o le da ¿verdad? Lo que es el artículo masculino, ¿verdad? O pronombre personal masculino. Se refiere a él. Entonces, cuando algunos estudiosos analizan eso, dicen, si el único que puede detener, que tiene la fuerza y el poder para detener a Satanás, es Dios. Y ahora aquí se nos dice que él, se describe a un él que lo detiene. Entonces, muchos coinciden en afirmar, es el Espíritu Santo de Dios. El único que en este momento puede impedir que se manifieste el anticristo. Algunos dicen, es la iglesia de Cristo, y hay una relación ciertamente. ¿Por qué? Porque nosotros, la iglesia de Cristo, somos el templo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, por lo tanto, nos enseña también la Escritura, mora en nosotros. Entonces viene otra relación allí. ¿Cuándo será quitado de en medio esto que lo detiene? También hay una pregunta. Bueno, pero ¿y el Espíritu Santo puede ser quitado? Hay una respuesta. Pero ¿cuándo será ese momento? Bueno, se nos habla entonces del arrebatamiento de la iglesia. En el momento cuando la iglesia sea arrebatada, sea retirada de la tierra, y juntamente, ya vamos a explicar en qué sentido, el Espíritu Santo es retirado juntamente con la iglesia. Entonces ya no habrá ninguna restricción, nada que detenga la manifestación del anticristo. Y alguien lo expresó de una forma, hermano, que causa temor. Alabado sea el Señor. Mira un hermano cómo lo expresó y dijo, cuando la iglesia sea levantada, el Espíritu Santo se aparte, ¿verdad? Esa fuerza, ese poder que lo detiene. Entonces será como cuando en un zoológico, decía este hermano, se abren las jaulas de las fieras salvajes. Y entonces repentinamente todas a la vez se abren y corren por las calles de nuestra ciudad. Cuando el Espíritu Santo se aparte, la iglesia sea tomada de la tierra, sea llevada al cielo, entonces el pecado correrá como fiera salvaje libremente en cualquier rincón de este planeta. Será, hermano, correrá rampante el pecado, no habrá nada que lo restrinja.
Y esa palabra es clave, porque algunos estudiosos relacionan precisamente esto con el Espíritu Santo en el sentido de que no es que el Espíritu Santo sea quitado de en medio, si lo entendemos de esta manera, pues Él es omnipresente, Él es Dios, Él lo llena todo, alabado sea el nombre del Señor. Pero ¿en qué sentido dice la palabra que será quitado? Entonces se da la siguiente explicación. Dice esta frase, cuando dice hasta que Él sea quitado de en medio, esta frase se refiere a la cesación de su obra de refrenamiento o contención de la maldad. Serán quitadas todas las limitaciones contra el pecado y comenzará la rebelión inspirada por Satanás. Y si usted quiere comprobar en la Biblia que ciertamente el Espíritu se opone a la maldad y hace una obra de refrenamiento del pecado, nada más consideremos 3 versículos en la Escritura. Mire en Génesis, gloria al Señor, en el capítulo 6, vamos a mirar rápidamente. Bendito sea Dios. Alabado sea el Señor para siempre. Génesis capítulo 6, verso 3 dice: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Amén. Usted sabe que fue una época en que la tierra se corrompió en una forma terrible, en los días antes al diluvio. Y el Señor aquí está declarando que su espíritu contendía con el hombre. Se describe esto como el acto o el obrar del Espíritu Santo refrenando el pecado en el hombre, ¿verdad? Refrenando el pecado. Si usted mira, por ejemplo, en Hechos capítulo 7, cuando Esteban, mártir, ¿verdad?, está declarando ante el concilio, bendito sea el Señor, en el versículo 51 del capítulo 7 dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo quiere guiarnos a la verdad, quiere atraernos a Dios, y ellos resisten al Espíritu Santo. Eso concierne también a la obra del Espíritu Santo del refrenamiento de la maldad. Y si usted mira San Juan capítulo 16 también, gloria al nombre del Señor, San Juan capítulo 16, mire en el versículo 8, con relación a la venida del Espíritu Santo, ¿verdad? Eso se relaciona más exactamente con el momento en que comienza a ministrar el Espíritu Santo desde el día en Pentecostés, que se nos describe el descenso sobre la iglesia. Comienza lo que conocemos como este periodo de gracia, de la gracia. Y el ministerio del Espíritu Santo para con el mundo en particular, ¿cuál es? En esta época, dice: y cuando Él venga, Juan 16:8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Sin esa obra del Espíritu Santo, mire hermano, ninguno se puede acercar a Dios. Y eso es parte de la obra de refrenamiento del pecado. Por la obra del Espíritu Santo, ¿cuántos hombres y mujeres hemos sido salvados? Hemos sido atraídos a Cristo y a la salvación del Señor. Pero lo que está dando a entender entonces Tesalonicenses es que llegará un momento cuando esa obra del Espíritu Santo será retirada de en medio, tal como lo vimos en la Escritura, de refrenamiento del pecado. Alabado sea el Señor. Será retirado del medio, entonces habrá libertad, por decirlo así. Se liberará, ¿verdad?, el pecado en una forma terrible. Se manifestará el anticristo sobre esta tierra y serán días terribles para la historia de la humanidad. Bueno, pero sigamos adelante, amados hermanos. Después de que esto suceda, dice el versículo 7, hasta que Él a su vez se ha quitado de en medio. Hablamos, la iglesia es tomada al cielo, el Espíritu Santo ya no está allí para ejercer su obra de refrenamiento del pecado. Entonces se manifestará aquel inicuo. Una vez más se refiere al anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. O sea que los días de este anticristo, como nos lo describe la palabra, es
tienen su fin también, tienen su fin. El Señor mismo lo destruirá, dice aquí la Sagrada Escritura. Y en particular, pudiéramos pensar de que la Biblia habla en Apocalipsis de que será lanzado al lago de fuego. Y note que en Apocalipsis 19:20, cuando se nos describe esto, se nos describe que fue lanzado vivo al lago de fuego. Sí, Apocalipsis 19, verso 20. Y la bestia fue apresada, es decir, el anticristo, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Y estos dos, dice, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, ¿verdad? Eso concuerda con lo que dice Tesalonicenses. Dice: se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, dice el verso 9, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Serán señales y prodigios, dice la Escritura. Y serán mentirosos en el sentido, alabado sea el Señor, de que engañarán a muchos haciéndoles creer la mentira. ¿Y cuál será la mentira en particular? Bueno, que el anticristo es Dios, que lo adoren a Él, que miren los milagros, miren los hechos o las señales sobrenaturales que ha hecho, ¿verdad? Entonces, en ese sentido serán mentirosos, porque será para seducir al mundo entero y para que crean a su mentira. Entonces, Dios dice la palabra, va a permitir que esto suceda. Va a permitir que esto suceda. También se nos dice el verso 9 que este poder y señales y prodigios mentirosos es por obra de Satanás. De hecho, la Biblia describe en Apocalipsis capítulo 13 que Satanás le dará poder y autoridad a la bestia. Tremendo, amado hermano. Bendito sea el Señor. Eso está en los tiempos del fin. Ahora dice verso 10: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Note que aquí en particular se menciona a los que se pierden. Ellos son los que van a ser engañados y Dios permitirá que sean engañados. ¿Por qué Dios va a permitir que ellos sean engañados? ¿Por qué? Porque nunca quisieron creer a la verdad. Y el que nunca cree a la verdad y resiste al Espíritu Santo de Dios, ¿sabe qué va a pasar? Que Dios se va a apartar y lo va a entregar a lo que él o ella quieran creer, a la mentira, y ya no habrá retroceso, ya no habrá vuelta atrás. Eso es un juicio de Dios también. Eso es un juicio de Dios sobre las personas que lo rechazan, que rechazan el amor de Dios, la verdad de Dios, la salvación de Dios, le dan la espalda a Dios. Pues llega un momento en que el Señor los entrega y en que el Señor se aparta y quita toda restricción, todo refrenamiento, y los entrega a la voluntad de sus corazones, que aquí la Biblia dice claramente que amaron la mentira, amaron el pecado. Es como si el Señor dijera: si eso es lo que ustedes quieren, ahí lo tienen, ahí lo tienen. Pero hermanos, por esta razón, por esta causa, serán condenados y serán destruidos. O sea, es un juicio de Dios sobre los hombres y las mujeres que rechazan la verdad de Dios. Ahí está, dice: y con todo engaño de iniquidad. Así se presenta el anticristo, con toda seducción, con toda mentira, con todo engaño, para engañar a los que se pierden. Note bien que ahí dice a los que se pierden, a los que nunca quisieron creer en el Señor. Y no es que no hayan escuchado el evangelio, lo escucharon y quizás hasta entendieron el mensaje, pero no lo quisieron recibir. No amaron la verdad, amaron la mentira, amaron el pecado. Entonces hay una condenación terrible para aquellos. Aquí dice: con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No lo recibieron, les fue ofrecido, se les presentó el mensaje puro del evangelio y ellos dijeron no, alabado sea Dios. Entonces, por esta causa serán entregados a la mentira. El que no quiera creer a la verdad, Dios lo entregará al poder de la mentira y será engañado, y ese engaño lo destruirá. Miren lo que dice el versículo 11: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira,
¿cuál es el propósito de Dios? Dios va a juzgar. Por eso decíamos inicialmente que el tiempo del día del Señor será un día en que Dios juzgará los pecados de la humanidad y entrará Dios en la escena mundial a tratar directamente con el pecado del ser humano. Alabado sea el Señor, alabado sea Cristo. Mire, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y esa es la causa por la cual se perderán, por las cuales serán condenados y por la cual serán entregados a la mentira. Porque ellos rechazaron el amor de la verdad de Dios, y se complacieron en la mentira. Es como cuando a alguien se le dice, ¿qué tú quieres? Alabado sea el Señor. Y la persona escoge mal, pues lleve lo que ha escogido y lleve las consecuencias de su elección, de su decisión. Aquí la Biblia está hablando de eso. El que rechaza a Dios, el que rechaza la verdad del Evangelio, está rechazando al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos atrae a Cristo. ¿Y cuánto obra el Espíritu Santo en la vida de un ser humano para traerlo a los pies de Cristo y que confiese que Jesucristo es el Señor y que también confiese que Él es un pecador y que necesita al Salvador? Esa es una obra de Dios. Dios, Espíritu Santo, es el que convence de pecado, de juicio y de justicia, y nos atrae a través de la predicación del Evangelio al Señor. Y se nos presenta el amor de la verdad de Dios. El amor. Recuerde que la verdad, Cristo es la verdad, y que su palabra es la verdad, que el Evangelio es la verdad, que Dios es verdadero. Entonces, si uno no acepta, no recibe el amor de la verdad, está rechazando a la verdad de Dios, está rechazando a Dios, y el que le dé la espalda a Dios estará expuesto a recibir, a creer, a aceptar la mentira. Y reitero, esto se nos muestra aquí como un juicio de Dios para aquellos que deliberadamente, que voluntariamente rechazan el amor de Dios y le dicen, no quiero eso. Alabado sea el Señor, yo quiero otra cosa. Aparecerá un día el hombre de perdición, el inicuo, aparecerá un día el hijo de perdición. Y a ese, cuando aparezca y cuando se autoproclame como líder mundial, energizado por el poder de Satanás, y tenga tal influencia a nivel mundial, y realice señales sobrenaturales como nos describe aquí la Escritura, que se le permitirá hacer. Dios permitirá que estas cosas sucedan. Entonces muchos, alabado sea el Señor, que se habrán quedado del rapto de la iglesia, tantos miles de seres humanos, millones que quedarán cuando la iglesia sea arrebatada, y muchos de ellos recibieron el testimonio de Dios a través de su iglesia, recibieron el mensaje de la verdad de Dios en amor, el Evangelio de Cristo, pero lo rechazaron una y otra vez. Ahora ya la iglesia ha sido arrebatada, la obra del Espíritu Santo para refrenar el pecado ha sido retirada, se ha quitado lo que impedía la manifestación del anticristo. Ahora hay una manifestación plena de la iniquidad, de la injusticia, de la violación de la justicia, del pecado contra Dios. Serán tiempos terribles, dice la palabra. Cantidad de demonios serán liberados del abismo y saldrán a atormentar a los moradores de la tierra. En esas circunstancias, amados, aquel hombre sin ley, perverso, aquel dictador mundial arrogante y blasfemo, que entrará al templo de Dios en Jerusalén y se sentará en el templo de Dios y se proclamará ser Dios mismo. En esos momentos, amados hermanos, bajo esa presión, bajo esas circunstancias, muchos creerán al error, a la mentira, adorarán a la bestia, serán marcados también, como dice el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, con una marca que se conoce como la marca de la bestia, y así quedarán todos expuestos a la eterna condenación, sin ninguna esperanza ni oportunidad de salvación. Son tiempos terribles los que le esperan a la historia de la humanidad. Nosotros, los que somos creyentes en Jesucristo por la gracia de Dios,
y estamos observando y escuchando todo lo que sucede día a día, a medida que pasan los meses, que pasan los años, pues hermanos, estemos alertas, alabado sea el Señor, porque la venida del Señor se acerca. Entendemos que estamos viviendo tiempos de terrible apostasía, amados hermanos, tiempos difíciles, situaciones que a veces nos enteramos, amados hermanos, en llamados medios cristianos, que nos duelen, que nos entristecen, alabado sea el Señor, que cargan nuestro corazón, pero entendemos que estas cosas deben suceder y que todo apunta al pronto regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo por su iglesia, amados hermanos, alabado sea el Señor. Pablo le escribe por esa razón a los creyentes de Tesalónica y les dice: no, hermano, no es que ustedes se hayan quedado, no es el día del Señor todavía, no ha llegado el juicio de Dios sobre esta tierra como lo describen los Apocalipsis, los juicios finales, el periodo conocido como la gran tribulación. No ha comenzado. Alabado sea el Señor. Es necesario que antes venga una apostasía terrible, un alejamiento, una deserción total de la fe cristiana de parte de la iglesia profesante. Será algo terrible a nivel mundial, y luego entonces es necesario que se manifieste el anticristo, el hijo de perdición, el hombre de pecado. Todavía eso no ha sucedido, y para que suceda es necesario que aquel que lo detiene sea removido. Estamos hablando del Espíritu Santo, pero ahí también está la iglesia del Señor, que será quitada en el rapto de la iglesia. Alabado sea Dios. Recuerde que la iglesia también es sal de la tierra, y la sal evita la corrupción, y ciertamente el testimonio de la iglesia de Cristo aquí en la tierra es poderoso, también haciendo oposición al pecado en medio de la sociedad en que vivimos. Pero llegará un día cuando eso será quitado, amado hermano. Ya no habrá ninguna restricción. Será como si Dios le dijera al mundo: eso es lo que ustedes querían, ahí está, pero será una entrega judicial, porque Dios los entregará entonces a maldición, a destrucción, a mentira, a engaño. Amarán la mentira, adorarán lo que no es Dios, y eso llevará entonces a la destrucción de esta humanidad, del hombre y de la mujer pecador que no conocen a Dios y que se niegan a recibir la verdad en amor, la verdad del amor de Dios, el evangelio de Cristo. Amado hermano, para nosotros hay esperanza, porque estamos en Él y somos de Él. Pablo le decía a los tesalonicenses: no teman, ustedes son del Señor. Ustedes lo que deben esperar es la venida de Cristo por su iglesia, o el arrebatamiento de la iglesia, porque la Biblia dice que Dios no nos ha puesto para ira, sino para salvación. Y a los tesalonicenses Pablo mismo les decía en la primera carta que esperaran desde los cielos al Hijo de Dios, el cual nos libra de la ira venidera. Entonces nosotros no estamos esperando ira, estamos esperando al Señor que venga por nosotros a llevarnos a sus eternas y gloriosas mansiones y moradas en los cielos. Eso es lo que está esperando la iglesia del Señor. Y mientras eso sucede, aquí estamos viviendo para Él, dándole la gloria a Él, testificando de Él, amando al Señor, sirviendo al Señor, anunciándole a este mundo pecador que todavía hay esperanza y hay oportunidad. Hoy todavía es día de gracia, es día de misericordia y es día de salvación, y es lo que debemos anunciar. Pero llegará un día cuando la puerta ya se cerrará. La gracia, hermano, el día de la gracia termina y viene el día del Señor. Dios tratará en ira y juzgará el pecado del ser humano como nunca antes se ha visto, amado, en la historia de la humanidad. Juicios terribles que describe en particular el libro de Apocalipsis. Así que si hay algún amigo que me escucha, ven a Cristo en este día. Ven al Señor, ríndete a Él. Arrepíntete de tus pecados y confiesa a Cristo como el Señor y Salvador de tu alma. Démosle la gloria a Dios en esta tarde. Padre, muchas gracias por estos momentos que nos permite, Señor, a través de este medio también compartir tu santa palabra y hablar de las verdades gloriosas que nos presenta tu santo evangelio. Oh Dios, verdades futuras, gloriosas para los creyentes, pero muy terribles para los hombres y mujeres que no te conocen, que no te aman y que rechazan tu verdad. Oramos, Señor, por misericordia para el pecador en estos días en que todavía hay oportunidad y hay gracia de Dios y hay salvación.
porque después, Señor, serán tiempos muy terribles, muy difíciles los que la humanidad vivirá. Ten misericordia, Señor, ayúdanos a perseverar con firmeza en el camino del Señor hasta la muerte, esperando tu manifestación, tu venida por tu iglesia, Señor amado, el arrebatamiento de la iglesia. Pero también toca los corazones de amigos y amigas que nos escuchan e inquiétalos, Señor amado, atráelos a tu salvación, atráelos a ti. Y obra arrepentimiento en los corazones de hombres y mujeres que escuchen este santo evangelio, para que también escapen de la ira venidera, la ira futura que está por derramarse sobre este planeta. Ayuda a tu iglesia y ayúdanos a perseverar en fidelidad todos los días de nuestra vida mientras estemos aquí, Señor. En el nombre de Jesús, que así sea, para alabanza y gloria de tu nombre. Amén. Gloria al Señor. Bien, mis amados hermanos, nos hemos extendido un poco, gloria a Dios, pero es un tema que es muy extenso. Antes tuvimos que recortar, alabado sea el Señor. Y quisiéramos citar más textos de la Escritura y hablar de otros